con Oscar Aza. Orden de detención contra Vladimir Putin. La Corte Penal Internacional pidió el viernes la captura del presidente de Rusia por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Moscú, considerada un crimen de guerra. This is an important moment in the process of justice before the ICC. Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y determinaron que hay denuncias creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes. La Corte Penal Internacional está haciendo su parte del trabajo. Como Tribunal de Justicia, los jueces dictaron órdenes de detención. Su ejecución depende de la cooperación internacional. The execution depends on international cooperation. El tribunal, que investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos durante la ofensiva rusa, no precisó cómo pretende ejecutar la orden de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de la Corte Penal Internacional. El Kremlin aseguró el viernes que no reconoce la competencia de este tribunal y, en consecuencia, desde el punto de vista jurídico, considera nulas sus decisiones. Ucrania, que tampoco es miembro de la Corte Penal Internacional, pero sí aceptó la jurisdicción del tribunal, dijo que la orden de captura de Putin es solo el inicio para hacer justicia. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, la calificó como una importante decisión que marca el inicio de la rendición de cuentas por la guerra en Ucrania. Y para comenzar el programa tenemos en nuestros estudios a Marily Cancio, abogada y analista republicana, a Daisy Báez, analista demócrata, y desde Madrid, España, Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. Vámonos a Madrid, con la venia de ustedes, para que Jesús nos actualice cómo se ve desde Europa todo lo que está ocurriendo. Hay cierta preocupación aquí, producto de esta especie de fanfarria, de movimientos de armas, de movimientos de tropas, de ejercicios conjuntos en varias partes del mundo, pero específicamente sobre esta decisión de la Corte Penal Internacional que emitió esta orden de arresto contra Vladimir Putin. ¿Qué consecuencias políticas? Si bien Rusia no pertenece a la Corte ni reconoce la jurisdicción, pero en cuanto a la imagen de Putin con el traslado de estos niños ucranianos a Rusia. Jesús, buenas noches. Buenos días en la madrugada madrileña. Bueno, buenas noches. Este movimiento coincide además con la publicación de un informe de Naciones Unidas sobre la Comisión de Crímenes de Guerra en Ucrania. En ambos bandos estudia ambos bandos, o sea que se acumula lo que hemos visto sobre el caso de los niños con todo el estudio que ha hecho Naciones Unidas de otros tipos de crímenes de guerra. En cualquier caso, como has mencionado correctamente, el problema fundamental de la Corte Penal Internacional es que es un acuerdo entre países, y ese acuerdo depende del Estatuto de Roma, que fue firmado voluntariamente por una serie de países, con lo cual ya de entrada Putin va a poder moverse libremente, podrá visitar, hacer labores de jefe de Estado y visitar países como China, como India, como Nicaragua, como Cuba. Y los países que han firmado ese acuerdo son fundamentalmente los países democráticos de Europa Occidental, de toda Hispanoamérica. Entonces, la capacidad que tenga esos países de detener a Putin y llevarlo ante la Corte Penal va a ser limitada, va a ser simbólica. Evidentemente esto va a ser un obstáculo y posiblemente en el futuro ya veremos cómo termina, qué acuerdos le ponen fin a la guerra de Ucrania. Estoy seguro que habrá negociaciones para pedir a los países que retiren la acusación y que se llegue a algún tipo de acuerdo. Seguro, no está claro ahora mismo que se retire, pero está claro que Rusia va a usar esto como una palanca de negociación, como otras muchas cosas, para intentar construir una nueva arquitectura de seguridad europea. Esto evidentemente es un palo en el prestigio de un líder que pretendía reconstruir la posición de Rusia en el mundo, pero no tiene consecuencias prácticas de momento, son bastante limitadas y se abre la posibilidad de que haya un cambalache y una negociación posteriormente. Jesús, hablando del tema militar, hemos visto varios hechos en las últimas semanas que han causado cierta preocupación en la opinión pública aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde España el hecho de estos ejercicios conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos? Por otra parte, los ejercicios en el Golfo Pérsico de Irán, Rusia y China, el viaje de Xi Jinping a Moscú en la semana que viene, esta próxima semana, y también lo que ha ocurrido entre Australia,
Gran Bretaña y Estados Unidos con el otorgamiento de submarinos atómicos a Australia, que causó malestar en Emmanuel Macron, pero que definitivamente estamos viendo una serie de movimientos preocupantes. ¿Cómo lo ven ustedes desde España? A ver, aquí evidentemente lo que hay es la construcción de alianzas que se pueden definir rápidamente en todo el arco Indo-Pacífico, en todos contra China. Y aquí la diferencia fundamental entre las significaciones, porque para mí no son más que significaciones, si hay una parte de cara a la galería de Rusia, China, Sudáfrica, dentro del BRICS, es que hay una diferencia notable. Por un lado tenemos a los países occidentales, que junto a sus aliados de toda esa región del Indo-Pacífico están construyendo alianzas sólidas. Tienen más o menos claro sus objetivos comunes, que es frenar el ascenso de China y sus aspiraciones de hegemonía. Eso, pues hemos visto que tiene incluso hasta acuerdos industriales en la construcción de submarinos nucleares para Australia. Por el otro lado, tenemos países que vienen a disputar la hegemonía occidental, tienen toda una serie de organizaciones multilaterales. Hemos visto los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, tienen la Organización de Seguridad de Cooperación de Shanghái. La diferencia fundamental es que esas organizaciones, en las que encontramos siempre a China y a Rusia, no son muy operativas, nunca han sido capaces de resolver ninguna crisis, nunca hemos visto a militares chinos y rusos operando sobre el terreno en ningún sitio. Y eso sí, lo que vamos a ver es que a ellos les encanta significar, poner ese apretón de manos entre Xi Jinping y Putin. Lo vamos a ver cuando visite el líder chino la capital rusa. De todas formas, si miramos lo que los chinos están diciendo sobre su papel en la guerra de Ucrania, ellos se reservan el papel de una potencia global, constructiva, que aboga por la paz, por el diálogo, y en ningún caso parece que tienen intención o voluntad de unirse militarmente a Rusia en esta guerra. Veremos si cambia su posición más adelante, pero de momento van a significar esa alianza supuestamente estrecha, pero por detrás lo que vemos es que los chinos no tienen los mismos intereses que Rusia y por tanto no se van a implicar. Entonces yo veo una simetría tranquilizadora para el punto de vista de Occidente. Estamos construyendo alianzas, cada vez se está estrechando más la relación entre Japón y Corea del Sur, que tenían toda una serie de agravios históricos. Vemos cómo Australia se conecta con los países de Norteamérica y de Europa, pero por el otro, y son alianzas sólidas que tienen que ver con unos valores democráticos y una cultura más o menos, es decir, en el caso al menos de Australia, que conecta con la cultura occidental. Y por el otro lado tenemos a una serie de países que lo único que les une es que están en contra de Occidente, les gusta escenificar que son muy amigos, que están en contra de nosotros, pero no son capaces de hacer juntos nada constructivo. Finalmente, Jesús, ¿cómo se ha visto la entrega de aviones de Eslovaquia, el anuncio de Eslovaquia de entregarle aviones MiG-29 de la época de la Unión Soviética a Ucrania, y también el tema de la guerra, cómo está estancada? Lo que hemos visto es que cuando empezó esta guerra, la verdad que si me hubiesen preguntado hace un año, a mí me parecía que hubiese sido cruzar una línea roja muy peligrosa, entregarle inmediatamente a Ucrania todo el armamento avanzado que ellos pedían. Pedían aviones, pedían misiles, pedían carros de combate, tanques. Y no se le hizo. Y lo que hemos visto esto es como que la ayuda ha sido gradual, se ha ido subiendo, es decir, como si hubiese un dial que vamos girando, y se han ido atravesando, se han ido cruzando etapas en las que Rusia, al fin y al cabo, por mucho que se haya quejado, no ha podido hacer nada. Y al cabo, los países que están entregándole ayuda a Ucrania están protegidos por la alianza, por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, todo lo que ha podido hacer Rusia es protestar, vociferar, pero no puede hacer nada porque hay una alianza sólida militar que haría inimaginable un ataque ruso. Entonces, lo que veremos son acciones. Por ejemplo, hemos sabido esta semana que hubo el Servicio de Inteligencia polaco desmanteló una red de potenciales saboteadores que estaban vigilando los aeropuertos donde llegaba la ayuda. Hemos visto el derribo del dron. O sea, que habrá cuestiones que no serán un enfrentamiento directo, pero que sí, intentos de sabotaje, acciones de fuerza, pero que no nos lleva a esto no a haber una escalada. Y en el caso de los aviones, esto ha sido una solución de compromiso. Los ucranianos pedían aviones avanzados occidentales, los F-16, pero eso va a llevar mucho tiempo porque hay que adaptar a los pilotos, hay que entrenarlos, formarlos, no solo a los pilotos, también a los mecánicos. Y en cambio tenemos a los MiG-29, que son unos aviones que ya están en servicio en la Fuerza Aérea Ucraniana. Los que tiene Polonia, los que tenía Eslovaquia, han sido modificados y adaptados a estándares OTAN, pero al menos el plazo de tiempo que va a requerir para adaptar a los mecánicos y a los pilotos va a ser más corto, simplemente por una cuestión de que ya conocían este aparato. Y lo más importante que nos ha mencionado es que hay ingenieros desde Ucrania y Estados Unidos que están
adaptando, modificando y preparando esos aviones de diseño soviético para usar armamento occidental. Bueno. Entonces, no es el armamento que ellos pedían, pero es el que sí les va a hacer falta y al que les va a llegar a tiempo para la ofensiva de primavera. Así que es un paso positivo y yo no creo que haya reacción negativa que nos tenga que preocupar de Rusia. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Tenemos aquí a Marily Cancio y Daisy Báez. Estamos actuando bien, me refiero como país, no estoy hablando de demócrata o republicano ahora, sino la administración junto con el Congreso. ¿Estamos actuando bien en este escenario tan complejo? Mantenemos la guerra allá y no aquí. Estados Unidos no está en guerra con Rusia, pero a la vez tenemos que ser fuertes y demostrar que estamos apoyando al país que es una víctima de Putin. Daisy. Definitivamente que estamos haciendo lo correcto. Recuerda la famosa teoría del domino, si cae uno, caen todos. Cuando Rusia invadió a Ucrania, si tú permites y no vociferas en contra de esa acción, podría pasar lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, que por eso estuvimos en Europa, millones de americanos y de aliados, protegiendo la soberanía de esos países, y eso es lo que estamos haciendo nuevamente. Es muy, muy importante que sigamos esta línea de defensa. Gracias, Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Quédense ustedes con nosotros. Seguimos a hablar de política nacional, que está más caliente ahora mismo que Europa. Tras la pausa tendremos el regreso del expresidente Donald Trump a Facebook después de 2 años con la cuenta bloqueada, tras el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Ahora los dejamos con las violentas protestas en Francia tras la imposición de una reforma de pensiones por parte del presidente Emmanuel Macron. La larga noche de disturbios en París dejó más de 200 detenidos. La policía de París ha detenido a más de 200 personas por los disturbios que han tenido lugar en la noche del jueves en la capital francesa, en protesta a la aprobación mediante un artículo de la Constitución por parte del gobierno de Emmanuel Macron de la reforma de las pensiones, la cual aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años. Concretamente, 217 personas han sido arrestadas tras incendiar y dañar mobiliario público y tras enfrentarse a las fuerzas de seguridad, según ha detallado en un informe la jefatura de la policía de París. Miles de personas se han congregado en la Plaza de la Concordia de París, a unos pasos del Parlamento francés, para denunciar el paso forzado del Ejecutivo al hacer uso del artículo 49.3 de la Constitución para la reforma de las pensiones, la cual no había conseguido el apoyo de la Asamblea Nacional para que saliera adelante. La policía ha hecho uso de cañones de agua y de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, alejándolos de la Asamblea Nacional Francesa, según han detallado.